El sonido del cristal estallando resonó como un disparo en medio del silencio tenso de la casa, congelando a todos los presentes en un instante de horror absoluto. Fabio Agostini, con la respiración agitada y los ojos desorbitados por una ira que parecía haber consumido su razón, sostenía aún el marco vacío mientras los fragmentos de espejo yacían dispersos sobre el piso húmedo del baño, reflejando las caras pálidas y atónitas de Kaeli, Kenny Rodríguez y Josh Martínez, quienes acababan de ser testigos directos de un acto de violencia física contra la propiedad que cruzaba todas las líneas rojas del concurso. No hubo gritos inmediatos, solo el eco metálico de la destrucción y la mirada fija de Horacio Pancheri, quien desde la puerta entreabierta comprendió al segundo que aquello no era una broma de mal gusto ni un accidente, sino el final definitivo de la estancia del italiano en la casa de los famosos. La jefa de turno, cuya autoridad había sido puesta a prueba durante días, no necesitó consultar con nadie ni esperar a que sonara la alarma. La evidencia estaba ahí, brillante y cortante bajo las luces fluorescentes, y la decisión fue tan rápida como contundente. Fabio Agostini estaba fuera, sin votación, sin despedida emotiva y sin segunda oportunidad. Expulsado inmediatamente por destruir deliberadamente el espejo del baño en vivo y en directo. Un acto que no solo ponía en riesgo la integridad física de sus compañeros, sino que demostraba una pérdida total de control emocional incompatible con la convivencia. Pero para entender cómo llegamos a este punto de no retorno, donde un participante clave es echado de la casa de la manera más abrupta posible, tenemos que retroceder unas horas, incluso unos días, y analizar la presión extrema que se estaba cocinando a fuego lento entre las paredes de esta edición tan intensa de Telemundo. Todo comenzó, como suele ocurrir en estos realities, con una acumulación de tensiones que parecían insignificantes por separado, pero que juntas formaron una bomba de tiempo. Fabio, conocido por su carácter fuerte y su personalidad arrolladora, había estado teniendo roces constantes con varios integrantes del grupo, especialmente con aquellos que consideraba que no aportaban lo suficiente a la dinámica, o que, según su perspectiva, le faltaban al respeto sutilmente. Durante la mañana de hoy, el ambiente ya estaba cargado. Se podía sentir esa electricidad estática en el aire, esa sensación de que algo iba a explotar. Las conversaciones en la cocina eran cortantes, las miradas evitaban el contacto directo, y los silencios eran más elocuentes que cualquier grito. Fabio había pasado la noche anterior discutiendo acaloradamente con Stefano Piccioni y Corby Selma por temas de limpieza y orden en las áreas comunes. Una disputa que, aunque parezca trivial, en el encierro se convierte en una guerra territorial. Él sentía que sus esfuerzos no eran valorados y que sus compañeros aprovechaban su trabajo sin reconocerlo. Una narrativa que había ido construyendo en su mente hasta convertirla en una verdad absoluta e incuestionable. A medida que avanzaba el día, la frustración de Fabio crecía. Intentó hablar con Celine Santos, buscando quizás una mediadora o alguien que entendiera su punto de vista. Pero ella, ocupada con sus propias estrategias y alianzas con Jordan Martínez y Kenzo Nudo, le dio respuestas vagas que él interpretó como indiferencia. Eso fue la chispa inicial. Fabio se sintió aislado, rodeado de enemigos invisibles que conspiraban contra él. Su percepción de la realidad empezó a distorsionarse bajo el peso del estrés y la falta de privacidad. Comenzó a murmurar para sí mismo, caminando de un lado a otro por la sala, ignorando los intentos de El Divo y Luis Coronel por calmarlo con bromas o distracciones. Nadie podía acercarse realmente a él. Cada palabra que le decían parecía echar más leña al fuego. La situación escaló cuando, durante la tarde, se produjo un incidente menor en el baño. Alguien, probablemente Josh Martínez o Kenny Rodríguez, dejó el espacio desordenado después de usarlo. Fabio entró, vio el caos y sintió que era la gota que colmaba el vaso. Para él, no se trataba solo de suciedad, sino de una falta de respeto directa hacia su persona. Una señal de que nadie lo tomaba en serio. Empezó a limpiar furiosamente, golpeando los objetos con más fuerza de la necesaria, haciendo ruido, dejando claro su enojo a cualquiera que estuviera cerca. Los demás participantes, al escuchar el estruendo, optaron por alejarse, temiendo convertirse en el blanco de su ira. Ese fue el error. Dejarlo solo con su rabia permitió que ésta creciera sin freno, alimentada por sus propios pensamientos negativos y por la sensación de injusticia que llevaba acumulando semanas. Cuando la jefa anunció que habría una reunión importante esa noche para discutir las normas de convivencia, Fabio ya estaba al borde del colapso. Entró a la reunión con los puños cerrados, la mandíbula apretada y una mirada que prometía tormenta. La discusión comenzó tranquila, con Horacio Pancheri tratando de mediar y Kaeli exponiendo puntos de vista equilibrados. Pero Fabio interrumpió constantemente, acusando a sus compañeros de hipocresía y de jugar sucio a sus espaldas.
Señaló específicamente a Kirby Selma y a Stefano, diciéndoles que sabía lo que tramaban, que no era tonto y que no permitiría que lo manipularan más. La tensión subió tanto que la producción tuvo que intervenir verbalmente a través de los altavoces, pidiendo calma y recordándoles que estaban siendo grabados, pero Fabio ya no escuchaba. Para él, las cámaras eran secundarias, lo importante era defender su honor, o lo que él entendía por honor. Salió de la reunión dando un portazo que hizo temblar las paredes, dejando a todos choqueados. Fue entonces cuando se dirigió al baño. No fue un impulso repentino, sino una decisión tomada en esos segundos de furia. El sonido del cristal estallando resonó como un disparo en medio del silencio tenso de la casa, congelando a todos los presentes en un instante de horror absoluto. Fabio Agostini, con la respiración agitada y los ojos desorbitados por una ira que parecía haber consumido su razón, sostenía aún el marco vacío mientras los fragmentos de espejo yacían dispersos sobre el piso húmedo del baño, reflejando las caras pálidas y atónitas de Kaeli, Kenny Rodríguez y Josh Martínez, quienes acababan de ser testigos directos de un acto de violencia física contra la propiedad que cruzaba todas las líneas rojas del concurso. No hubo gritos inmediatos, solo el eco metálico de la destrucción y la mirada fija de Horacio Pancheri, quien desde la puerta entreabierta comprendió al segundo que aquello no era una broma de mal gusto ni un accidente, sino el final definitivo de la estancia del italiano en la casa de los famosos. La jefa de turno, cuya autoridad había sido puesta a prueba durante días, no necesitó consultar con nadie ni esperar a que sonara la alarma. La evidencia estaba ahí, brillante y cortante bajo las luces fluorescentes, y la decisión fue tan rápida como contundente. Fabio Agostini estaba fuera, sin votación, sin despedida emotiva y sin segunda oportunidad. Expulsado inmediatamente por destruir deliberadamente el espejo del baño en vivo y en directo. Un acto que no solo ponía en riesgo la integridad física de sus compañeros, sino que demostraba una pérdida total de control emocional incompatible con la convivencia. Pero para entender cómo llegamos a este punto de no retorno, donde un participante clave es echado de la casa de la manera más abrupta posible, tenemos que retroceder unas horas, incluso unos días, y analizar la presión extrema que se estaba cocinando a fuego lento entre las paredes de esta edición tan intensa de Telemundo. Todo comenzó, como suele ocurrir en estos realities, con una acumulación de tensiones que parecían insignificantes por separado, pero que juntas formaron una bomba de tiempo. Fabio, conocido por su carácter fuerte y su personalidad arrolladora, había estado teniendo roces constantes con varios integrantes del grupo, especialmente con aquellos que consideraba que no aportaban lo suficiente a la dinámica, o que, según su perspectiva, le faltaban al respeto sutilmente. Durante la mañana de hoy, el ambiente ya estaba cargado. Se podía sentir esa electricidad estática en el aire, esa sensación de que algo iba a explotar. Las conversaciones en la cocina eran cortantes, las miradas evitaban el contacto directo y los silencios eran más elocuentes que cualquier grito. Fabio había pasado la noche anterior discutiendo acaloradamente con Stefano Piccioni y Kirby Selma por temas de limpieza y orden en las áreas comunes. Una disputa que, aunque parezca trivial, en el encierro se convierte en una guerra territorial. Él sentía que sus esfuerzos no eran valorados y que sus compañeros aprovechaban su trabajo sin reconocerlo. Una narrativa que había ido construyendo en su mente hasta convertirla en una verdad absoluta e incuestionable. A medida que avanzaba el día, la frustración de Fabio crecía. Intentó hablar con Celini Santos, buscando quizás una mediadora o alguien que entendiera su punto de vista, pero ella, ocupada con sus propias estrategias y alianzas con Jordán Martínez y Kenzo Nudo, le dio respuestas vagas que él interpretó como indiferencia. Eso fue la chispa inicial. Fabio se sintió aislado, rodeado de enemigos invisibles que conspiraban contra él. Su percepción de la realidad empezó a distorsionarse bajo el peso del estrés y la falta de privacidad. Comenzó a murmurar para sí mismo, caminando de un lado a otro por la sala, ignorando los intentos de El Divo y Luis Coronel por calmarlo con bromas o distracciones. Nadie podía acercarse realmente a él. Cada palabra que le decían parecía echar más leña al fuego. La situación escaló cuando, durante la tarde, se produjo un incidente menor en el baño. Alguien, probablemente Josh Martínez o Kenny Rodríguez, dejó el espacio desordenado después de usarlo. Fabio entró, vio el caos y sintió que era la gota que colmaba el vaso. Para él, no se trataba solo de suciedad, sino de una falta de respeto directa hacia su persona, una señal de que nadie lo tomaba en serio. Empezó a limpiar furiosamente, golpeando los objetos con más fuerza de la necesaria, haciendo ruido, dejando claro su enojo a cualquiera que estuviera cerca. Los demás participantes, al escuchar el estruendo, optaron por alejarse, temiendo convertirse en el blanco de su ira. Ese fue el error.
Dejarlo solo con su rabia permitió que ésta creciera sin freno, alimentada por sus propios pensamientos negativos y por la sensación de injusticia que llevaba acumulando semanas. Cuando la jefa anunció que habría una reunión importante esa noche para discutir las normas de convivencia, Fabio ya estaba al borde del colapso. Entró a la reunión con los puños cerrados, la mandíbula apretada y una mirada que prometía tormenta. La discusión comenzó tranquila, con Horacio Pancheri tratando de mediar y Kaeli exponiendo puntos de vista equilibrados. Pero Fabio interrumpió constantemente, acusando a sus compañeros de hipocresía y de jugar sucio a sus espaldas. Señaló específicamente a Curby, Selma y a Stefano, diciéndoles que sabía lo que tramaban, que no era tonto y que no permitiría que lo manipularan más. La tensión subió tanto que la producción tuvo que intervenir verbalmente a través de los altavoces, pidiendo calma y recordándoles que estaban siendo grabados. Pero Fabio ya no escuchaba. Para él, las cámaras eran secundarias. Lo importante era defender su honor, o lo que él entendía por honor. Salió de la reunión dando un portazo que hizo temblar las paredes, dejando a todos choqueados. Fue entonces cuando se dirigió al baño. No fue un impulso repentino, sino una decisión tomada en esos segundos de furia ciega. Entró, se miró al espejo y en ese reflejo vio todo lo que odiaba de su situación actual. La impotencia, la soledad, la derrota. Y decidió romperlo. No fue un golpe suave, fue un ataque violento, dirigido a destruir el objeto que simbolizaba su propia imagen fracturada. El impacto fue brutal. El cristal se hizo añicos instantáneamente, salpicando todo a su alrededor. En ese momento, Kaeli y Kenny, que pasaban por el pasillo, escucharon el estruendo y corrieron hacia allí. Lo que vieron los dejó helados. Fabio, parado entre los vidrios, respirando con dificultad, parecía otra persona. No había arrepentimiento en su rostro, solo una especie de liberación oscura y peligrosa. Kenny, siempre prudente, le preguntó si estaba bien, si se había cortado, pero Fabio no respondió. Solo los miró con desafío, como retándolos a hacer algo al respecto. La noticia se propagó por la casa como la pólvora. Josh Martínez, alertado por los gritos ahogados de Kaeli, llegó junto con Horacio Pancheri. Al ver el desastre, Horacio, con su experiencia y serenidad característica, supo inmediatamente que esto era grave, muy grave. No era solo un daño material, era una violación flagrante de las reglas de seguridad y convivencia. Llamar a producción fue el siguiente paso lógico. Pero antes de que pudieran hacerlo, la voz de la jefa resonó en toda la casa a través del sistema de audio interno, convocando a todos a la sala principal de inmediato. La atmósfera era funeraria. Todos sabían lo que había pasado. Fabio entró último, caminando con una arrogancia fingida que ocultaba mal su nerviosismo. Se sentó, evitando la mirada de Celine Santos y de Jordan Martínez, quienes lo observaban con una mezcla de miedo y reproche. La jefa, con un tono severo que no dejaba lugar a dudas, declaró que lo ocurrido era inaceptable. Explicó que la violencia, sea contra personas o contra objetos, no tendría cabida en la casa de los famosos. Destacar el espejo del baño no solo ponía en peligro a todos, sino que demostraba una inestabilidad emocional que comprometía la seguridad del grupo. No hubo debate, no hubo votación popular. La regla era clara. Actos de vandalismo y agresión resultan en expulsión inmediata. Fabio intentó defenderse, balbuceando excusas sobre el estrés, sobre la provocación, sobre cómo lo habían llevado al límite, pero sus palabras caían en saco roto. Horacio Pancheri, con una firmeza respetuosa, le recordó que nadie lo había obligado a actuar así, que siempre hay otras formas de manejar la frustración. Luis Coronel y el Divo mantuvieron la cabeza baja, conscientes de que intervenir ahora podría salirles caro. Kenzo Nudo y Curby Selma intercambiaron miradas de alivio, sabiendo que la fuente de conflicto más grande acababa de ser eliminada. La decisión fue irreversible. Fabio debía empacar sus cosas y salir de la casa en ese preciso instante. No hubo despedidas emotivas, ni abrazos de último minuto, ni lágrimas de sus compañeros. Solo el sonido de sus pasos arrastrándose hacia la habitación para recoger sus pertenencias, seguido del cierre pesado de la puerta principal. Mientras se alejaba por el pasillo exterior, bajo las luces cegadoras de los estudios, Fabio dejó atrás no solo la casa, sino también la oportunidad de redimirse ante el público. Su salida deja un vacío enorme en la dinámica del grupo, pero también una sensación de paz tensa. Los que quedan, desde Kaeli hasta Josh Martínez, saben que han esquivado una bala. La convivencia será diferente ahora, quizás más tranquila, pero también más cautelosa. Todos han aprendido una lección dura. En este juego, el control emocional es tan importante como la estrategia. La figura de Fabio, tan central en las últimas semanas, se desvanece.
dejando detrás preguntas sobre qué hubiera pasado si hubiera pedido ayuda, si hubiera hablado antes de actuar. Pero eso ya es historia. Lo que importa ahora es cómo reaccionará el resto del elenco. ¿Se unirán más estrechamente? ¿O surgirán nuevas grietas ahora que el chivo expiatorio ya no está? Horacio Pancheri, como líder natural, tendrá que trabajar doblemente duro para mantener la cohesión. Celini Santos y Jordan Martínez deberán revisar sus alianzas. Kenny Rodríguez y Josh Martínez, testigos directos del trauma, necesitarán tiempo para procesar lo visto. Y la jefa, cuya autoridad ha quedado reforzada, deberá vigilar de cerca cualquier signo de tensión residual. Es un momento crucial para la Casa de los Famosos 6. La expulsión de Fabio Agostini marca un antes y un después. Ya no se trata solo de quién cae en la nominación, sino de quién puede mantener la compostura bajo presión. La audiencia, desde sus casas, juzga no solo las estrategias, sino la humanidad de los participantes. Y hoy, Fabio falló en esa prueba fundamental. Su acto de destrucción fue un grito de auxilio malinterpretado, un error de cálculo fatal que le costó su lugar en el juego. Ahora, mientras los restantes 11 participantes intentan volver a la normalidad, la sombra de lo ocurrido planea sobre ellos. Cada espejo, cada objeto frágil, cada discusión potencial será recordatorio de lo fácil que es perder el control. La casa sigue en pie, pero los cimientos emocionales han temblado. Veremos si logran reconstruir la confianza o si el miedo a la próxima explosión los mantiene distanciados. En mi opinión personal, lo que vivimos hoy fue triste pero necesario. Triste porque vemos a una persona perder los estribos de una manera tan pública y humillante, mostrando una vulnerabilidad que duele ver expuesta ante millones. Necesario porque demuestra que hay límites que no se pueden cruzar, sin importar cuán famoso seas o cuán grande sea tu ego. Fabio Agostini tenía talento carismático, pero le faltó la madurez para gestionar la presión extrema del encierro. Su expulsión sin votación envió un mensaje claro a todos los participantes. La violencia y la destrucción no son herramientas válidas de comunicación ni de protesta. Espero que este incidente sirva como advertencia para el resto. Que aprendan a pedir ayuda, a hablar, a respirar antes de actuar. La Casa de los Famosos no es solo un reality de entretenimiento. Es un experimento social que pone a prueba la psique humana. Y hoy, uno de sus sujetos de estudio quebró. Ojalá que los que quedan, desde Horacio hasta Kurt y Selma, puedan encontrar un equilibrio más sano. Porque si no, el próximo en caer podría no ser por voto del público, sino por su propia incapacidad de convivir. La tensión sigue alta, los ánimos siguen a flor de piel, y la competencia está más abierta que nunca. ¿Quién tomará el liderazgo ahora que Fabio no está para disputarlo? ¿Podrá Kaeli mantener su neutralidad? ¿Aprovechará Kenny para avanzar en el juego? Son preguntas que solo el tiempo responderá. Por ahora, nos quedamos con la imagen impactante de los vidrios rotos y la puerta cerrándose detrás de un hombre que perdió el control. Una lección dura, real y sin filtros. Sigue la página y comenta, parte 2.